Hey amigos, ¿cómo están? Soy Mingura. Hoy traigo un video un poco diferente. Voy a responder una pregunta muy común que llega, que es ¿cómo consigo grabar mi Super Nintendo y transmitirlo hacia Twitch? Voy a enseñar el equipo que tengo, voy a hablar de las consolas, los cartuchos, la capturadora de video, en sí todo lo que pueda mostrar para asegurar que mi stream vaya lo mejor fluido con los pocos recursos que tengo. Así que empezamos. Muy bien. Primero voy a hablar de lo obvio, que es que estoy haciendo un voiceover. La verdad es que estuve grabando todo esto con mi cámara, con la cámara de mi celular y el micrófono, pero en lugar de tener el micrófono activo, estaba utilizando el micrófono de la cámara y hay mucho ruido de fondo, así que pues ni modo, voy a tener que hacer un pequeño voiceover. Para empezar, yo tengo dos Super Nintendos. La versión que tengo del Super Nintendo es el Super Nintendo Junior. Es una revisión que hicieron del Nintendo original. No tengo el Nintendo original, pero voy a dejar una fotito a lo mejor aquí en este momento. Justo ese. Pero yo tengo el Super Nintendo Junior. Y son completamente idénticos. Es un release oficial de Nintendo. La única diferencia es que, bueno, el Super Nintendo original tiene salida RF, mientras que el Nintendo Junior tiene la salida normal AB de Super Nintendo. Los cartuchos americanos, voy a poner una fotito aquí, tienen esos pequeños cortes, como se puede ver en la imagen. Y eso es porque la consola americana tiene unos pequeños plásticos por dentro del slot del cartucho, justo aquí. Y en esos pequeños plásticos embonan. Algunos de ustedes me han visto jugar releases de juegos en japonés. Eso es porque la consola está modificada para aceptar esos cartuchos. El caso es que las consolas americanas tienen unos pequeños frenos de plástico. Sin embargo, aquí tengo mi cartucho japonés, como lo pueden ver. Y los cartuchos japoneses no tienen ese corte en el plástico, por lo tanto, un cartucho japonés no cabe dentro de una consola americana. Sin embargo, eh, los, los plásticos que tiene la consola son eso, son literalmente pedazos de plástico y los puedes cortar. Eso es porque no hay un chip de bloqueo para el tipo de cartucho que tengas. Es decir, tú puedes comprar un cartucho japonés y jugarlo en cualquier región del mundo siempre y cuando sea NTSC, ya que pues no hay un chip que bloquee un cartucho a una cierta región o a un tipo de consola. Respecto a los controles, yo tengo dos controles, tengo un control de Super Famicom y un control de Super Nintendo americano. Son exactamente lo mismo, de hecho tienen el mismo conector. Funcionan exactamente igual, no importa cuál utilices, es exactamente lo mismo. Yo lo personal prefiero el control de Super Famicom. Primero por los colores, me gustan más los colores. Y segundo, los botones son redondeados hacia arriba, mientras que el control americano tiene unas como hundiduras muy curiosas en el botón X y Y me parece un poco incómodo. Si bien es cuestión de gustos, a algunos les puede parecer eso más cómodo. Realmente, en el fondo, no importa qué control utilices. Muy bien, ahora vamos a hablar de los cables. El Super Nintendo pues, es fácil de conectar. Lo conectas a la luz con un adaptador de corriente y lo conectas a la televisión con el cable de salida de audio y video. Muy bien, ahora pasamos a la televisión. Yo tengo una CRT. Eso es porque las consolas retros, como puede ser el Super Nintendo o el Nintendo, el NES, o cualquier otra consola que utilice estos cables análogos, fueron diseñadas precisamente para esas televisiones. En esa época no había pantallas digitales, no había pantallas de LED. Todo estaba sincronizado con los scanlines de estas televisiones. Así que para asegurar el correcto funcionamiento y un gameplay muy limpio, sin input delay o cosas así, lo mejor es tener una CRT. Una de mis recomendaciones también, que es muy cómodo, no es obligatorio, es totalmente opcional, pero es muy muy cómodo conseguir una CRT que tenga salida de audífonos como la mía. Eso es porque puedes sacar el audio del juego de la salida de audífonos y utilizar unos audífonos comunes para escuchar el juego. Así no tienes que escuchar el juego desde la computadora por medio de la capturadora o algo y escucharlo con un delay. Sale directamente de la televisión. Entonces es bastante cómodo tener una de esos. Muy bien, y aprovechando que estoy aquí en mi escritorio, ese es el micrófono que utilizo. Em, es una marca Xseal. Me lo regalaron. Este es un regalo. Shoutouts a Hugo DSM. Él fue el que me lo regaló. Es un
muy buen micrófono. De hecho, es justo con el que estoy grabando en este momento. Suena bastante clean, bastante limpio. Y bueno, el brazo del micrófono es este. Aquí está la caja. Y esta es la caja del micrófono, justo este micrófono. Muy bien, ahora sí la pregunta del millón. ¿Cómo pasar la imagen del Super Nintendo de la televisión hacia la computadora? Muy bien. Para eso vamos a utilizar este pequeño cable que está aquí. Ven este cable. Y lo que tienes que hacer es conectar en este extremo. Conectas el Super Nintendo y como pueden ver, este cable divide la señal en dos señales idénticas, pero son dos señales. Una de ellas la vas a conectar en la televisión y la otra señal solamente emparejas los colores. Y tiene esta pequeña capturadora, es una capturadora análoga. Dejaré el nombre de la capturadora y la marca y el modelo en la descripción del video. Y lo que hace es convertir esa señal análoga a una señal que puede pasar por USB y simplemente lo mandas a tu computadora. Con OBS lo capturas. Muy bien, ahora que hemos terminado de hablar del Super Nintendo, de los cartuchos y de la capturadora de video, lo que necesitamos hacer ahora es instalar los drivers. Em, Generalmente los drivers vienen así en una pequeña carpetita. Depende mucho de qué tipo de capturadora tengas. Puede ser una capturadora HDMI que requiere diferentes drivers. El punto es simplemente instalarlos en tu computadora. Como puedes ver, estos son de origen japonés porque la capturadora es japonesa. Simplemente sigue las instrucciones en pantalla. Hay traducción de estos drivers en caso de que utilices la misma capturadora que yo. Pero ten en cuenta que los drivers pueden ser de diferentes tipos de origen, dependiendo de la marca y del modelo de la capturadora que hayas elegido. O incluso puede ser de los clásicos plug and play. Simplemente conectas y listo. Y lo pones en OBS Studio y tal cual. Bien, el siguiente paso es conectar la capturadora por el USB. Una vez que has instalado los drivers, lo conectas a un puerto. Bien, la computadora reconoce. Y bueno, la capturadora funciona como si fuese una webcam, entonces hay que agregarla desde fuentes, como una captura de video. Probablemente tienes que configurar alguna nueva, yo ya tengo una configurada, ya tiene el corte de las esquinitas para poder cuadrar bien la imagen. Simplemente agregas la fuente. Ok, ahí está. Y finalmente toca prender el Super Nintendo. Ok, doble clic aquí. Okay. Deactivate. Activar. Y ahí tenemos. Ok. Y aquí está la capturadora. Y bueno, ya nada más es cuestión, pues, hacer el resize. Vamos a ponerla de esta forma. Ok. Ahora yo voy a... Y justo ahora voy a grabar un poquito fuera de OBS con mi teléfono. Voy a poner el video por aquí arriba. Voy a poner una pequeña ventanita con el video que voy a hacer con con mi teléfono. Y vas a ver cómo cómo se ve la televisión y el Super Nintendo conectado. Muy bien. Vamos a poner esto. Ok. Bien. Es así como está el Super Nintendo. Y está conectado. Y aquí está grabando OBS. Muy bien, lo siguiente que toca hablar es sobre la webcam. Obviamente lo mejor es comprar una webcam, tener una webcam dedicada para el trabajo. Existen de muchos modelos, de muchos tipos, pueden ser de alta definición, pueden tener micrófono incluido, pueden tener un LED para tener más luz, etcétera. Hay muchos tipos de cámaras con muchos tipos de conexiones. Pero yo jamás me interesé en comprar una. De hecho, no tengo webcam. Lo que utilizo es un celular viejo, como este. Este es un celular muy viejo. Y lo que hago es simplemente conectarlo por USB y utilizo esta aplicación. Se llama DroidCam. La puedes conseguir para tu teléfono. Está para
Apple iOS o para Android. Simplemente instalas el cliente en tu computadora y instalas la aplicación en tu teléfono y simplemente conectas la camarita del teléfono a esta pequeña pantallita. Y bueno, con OBS simplemente capturas la ventana y ya tienes una webcam. Entonces no es necesario comprar una cámara muy cara o muy sofisticada. Cualquier celular viejo puede servirte como webcam utilizando Droidcam. Muy bien, y como speedrunner, muchos sabrán que te utilizo un temporizador, un timer, un cronómetro especial para speedrun. Entonces voy a hablar de ese timer. Se llama Livesplit, está en internet, es una simple descarga. Justo esta es la página, pueden ver que es livesplit.org. Es este timer, es completamente configurable, lo puedes editar, le puedes poner imágenes, le puedes cambiar el nombre. em, Puedes elegir el tipo de letra, el color de las letras, el layout, todo es completamente configurable. Simplemente lo descargas a tu computadora y lo ejecutas. Entonces es justo este, Livesplit. Entonces vamos a abrirlo. Muy bien, ya acabo de abrir el programa. Es este. Y bueno, cuando lo descargas directamente no viene tal cual, tienes que editar el layout y tienes que editar los splits. Entonces voy a hablar de eso de momento. Vamos a cerrar estos splits. Muy bien, este programa maneja dos tipos de archivos. Maneja el archivo de layout, que es el tamaño, el color, la forma, el tipo de letra, las imágenes que puedas guardar de fondo. Ese es un layout, ¿ok? Es nada más las dimensiones y los colores que pueda tener tu timer. Y el otro archivo es el archivo de los splits, que es en donde guardas el nombre del juego, guardas la categoría que estás haciendo, guardas los tiempos, etcétera, todo lo que es relevante al timing en sí, pero no tiene nada que ver con el layout. Entonces vamos a abrir primero un layout. Aquí tenemos unos layouts. Yo tengo algunos hechos, le pongo nombres muy complicados, yo sé qué hace cada uno, pero por ejemplo si yo hablo ven que no tiene ningún tipo de juego, no tiene numeritos, no tiene nada. Este es únicamente el layout. Y de hecho, si das clic derecho y te vienes a editar el layout, aquí puedes agregar diferentes cosas. Puedes agregar un timer más detallado, puedes poner splits o subsplits, información como comparaciones, probabilidad de reset, predicción de la run, etcétera. Gráficas, puedes poner el video de tu PV dentro del layout para que cada vez que inicies tú tengas un video comparativo. O sea, hay un montón de cosas, algunas son más complicadas de lo que quisiera. Puedes cambiar el tipo de tamaño del layout. Y en layout settings, justo aquí en layout settings, tú puedes configurar los colores, puedes configurar el tipo de letra. Por ejemplo, aquí en layout está el tipo de letra. Cómo quieres que sea el timer, cuántos decimales quieres que tenga, si está alineado a la izquierda o a la derecha, etcétera. Pero todo eso es referente únicamente al layout, no a los splits. ¿Ok? Muy bien, el siguiente archivo que maneja Livesplit es el archivo de los splits. Entonces, bueno, obviamente necesitamos tener un layout listo. ¿Ok? Y vamos a abrir los splits. No Star Wars, que es lo último que estuve haciendo. Y aquí tenemos el timer con los splits, los tiempos y toda la información relevante para nuestros speedruns. Entonces, le podemos dar clic derecho y justo en Edit Splits, damos un clic ahí. Y justo en esta ventanita podemos editar cosas como por ejemplo el nombre del juego, la categoría, en qué momento queremos iniciar el timer, ya que podemos iniciar el timer con diferentes delays dependiendo de qué tipo de juego tenga y también de las reglas de la categoría, etcétera. Tenemos, por ejemplo, información adicional donde puedes llenar el tipo de juego que es, la plataforma, si usa emulador, etcétera. Eso ya depende de cada juego y de cada comunidad. Justo aquí es donde editas los splits. Por ejemplo, yo puedo venir aquí al fondo, o sea, adelantar aquí al fondo, y yo puedo insertar justo abajo un nuevo split. Y le puedo poner el nombre que yo quiera, por ejemplo, split raro, no sé, y lo puedo guardar y justo aquí aparece, ¿ok? Lo escribí mal. Porque también la split se controla de diferentes maneras, justo aquí en settings. Puedes elegir qué tipo
de teclas quieres utilizar para controlar el timer. Por ejemplo, yo utilizo la barra de espacio para iniciarlo o para cambiar de split. Si por algún momento quiero resetear el timer, utilizo el backspace. Si quiero regresar o saltar un split, bueno, están las flechas, pausar el timer es con la tecla delete, etcétera. Configurable, puedes utilizar otros controles o aditamentos externos por medio de USB, por ejemplo. Y simplemente es muy popular, por ejemplo, usar pedales. Y tú simplemente pisas el botoncito del pedal y activas Light Split. Eso también es algo que se puede hacer, es configurable. Yo no tengo uno de esos, yo utilizo la barra de espacio tal cual. Ok, y bueno, ya para finalizar, muchos sabrán que yo utilizo el chat en pantalla y también tengo algunas animaciones para cuando tengo alguna suscripción o alguien sigue el canal o ocurre cualquier otra cosa. Aparece en pantalla una animación y un sonido. Eso no es más que un servicio que provee Streamlabs. Lo único que tienes que hacer es loguearte con tu cuenta en Streamlabs, aceptar los términos y condiciones, saber de antemano que tienes que darles cierta cantidad de permisos hacia tu canal. Y bueno, ellos a cambio te otorgan ciertos servicios gratis. Puedes pagar para obtener cosas extra. Yo no lo veo necesario, pero ya es al gusto de que tanto quieras invertir en el canal. Pero por ejemplo, tenemos widgets. Voy a darle clic ahí. Es importante no compartir la URL que Streamlabs te otorga, porque esta URL es personalizada y es única. La tienes que usar tú y nada más tú, así que no la compartas. Aquí están, por ejemplo, Alert Box. Son las alertas en pantalla. Simplemente tú copias la URL que ellos te otorgan y la pegas en OBS como si fuera una fuente de browser. No sé qué nombre tenga en OBS en español. Mi OBS está en inglés. Pero es una fuente de browser. Simplemente copias esa URL, la pones en OBS y se conecta mediante internet y es una pequeña página en la que se ve la animación y tú simplemente capturas esa animación. Es lo mismo para Chatbox. De hecho voy a darle clic aquí a Chatbox para que se vea un poquito cómo funciona eso. Básicamente copias esta URL y la pegas en OBS. Y lo que ocurre es algo similar a este ejemplo. Básicamente cada vez que alguien habla, cada vez que recibe un mensaje, aparecen así en pantalla. Y lo que hace la URL es tener como una pequeña ventana, perdón. Ahí es donde está apareciendo todo y simplemente lo que haces es capturar esa pequeña ventana o ponerlo. O directamente OBS lo puede capturar para ti y simplemente le pones algún size, algún tamaño y lo pones en tu layout de OBS y está todo listo. Muy bien, y ya para finalizar, justo esta es la escena que utilizo para transmitir el Super Nintendo. El Super Nintendo de momento no lo tengo conectado, lo conectaré en un momento, pero simplemente quiero mostrarles que cuando yo abro cosas como por ejemplo Lightsplit, probablemente se tarde un momento, a lo mejor hago un pequeño corte en lo que se tarda en abrir el programa. Muy bien, ahí está. Usualmente no tengo capturado el fondo de la computadora, entonces se ve más o menos algo como esto. Así. Pero bueno, voy a capturar el fondo de pantalla nada más para que se vea que es justo esto lo que estoy haciendo, capturando ventanitas individuales y las coloco en el layout de OBS. Finalmente, ¿dónde está? Aquí está esta cosita. Aquí está la cámara, que como se puede ver es Droidcam. Y bueno, un segundito para poder conectar el Super Nintendo. Muy bien, el Nintendo ya está prendido. A lo mejor lo escuchan, voy a acercar un poquito el micrófono. Esa es la televisión. Simplemente voy a activar la fuente de Super Nintendo aquí en OBS y va a aparecer de pronto en pantalla. Muy bien. Y bueno, nada más desactivo la captura de pantalla de OBS, justo así. Y ya se ve el fondo oscuro donde aparece el chat. Y ese es exactamente el layout que yo utilizo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho, este video. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y ya saben que si pueden regalarme un me gusta o compartir el video o seguirme en Twitch, que es en donde estoy más activo para no perderse los directos, yo se los agradezco mucho. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y que les sirva mucho. Nos vemos en otra. Gracias.
jugar.